Aquí está. Empezamos con epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento farmacológico y finalmente objetivos de lo que se va a hacer. Algo de epidemiología, ¿no? Muy breve, para que se den cuenta que es algo comparable a lo que ocurre en nuestro país con lo que ocurre en otra población, ¿no? Más o menos un 8% de la población en Estados Unidos tiene la enfermedad y acá también un 7% es lo que se menciona. En el Perú, según una encuesta de hace varios años, se considera que hay un alrededor de 18-20% de obesidad, sobrepeso casi 35%. Y esto, si se dan cuenta ahora, no solamente tiene implicancias en enfermedades de ese tipo, metabólicas, también es factor de riesgo para mortalidad en infecciones como la que hay actualmente, ¿no? Lo que vemos actualmente es que la mayoría de las muertes actuales por el virus, por COVID, son en pacientes obesos justamente, ¿no? Son los que más se complican. Esto es cómo se clasifica la enfermedad, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, y otros tipos de diabetes. Acá tenemos la diabetes LADA, MODI, y otros tipos de hiperglicemia desencadenada, por ejemplo, por glucocorticoides. Recordarles de que la guía en la cual nosotros vemos para esta enfermedad es la que publican todos los años, en la ADA, y siempre se actualiza en enero de este año, por ejemplo, ¿no? Con algunas modificaciones. Algunos puntos que tienen que recordar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que ya reconocen seguramente, quiero que se enfoquen en donde dice causa, ¿ya? Donde dice causa, donde dice, van a ver acá dos diferencias importantes. Lo que es la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que me destruyen las células beta, ¿ya? Diabetes tipo 1, entonces, hay anticuerpos donde destruyen las células beta. Por eso que la deficiencia de insulina es desde el inicio, ¿no? Y los pacientes requieren insulina desde el inicio. Eso ya lo conocen todos. Si les preguntara cuál sería la base fisiopatológica de la diabetes tipo 1, entonces es producción de anticuerpos. ¿Y qué pasa con la otra diabetes? Con la tipo 2. Si revisan fisiopatología de hace unos años, van a ver que la mayoría hablaba de lo que es resistencia a la insulina. Ya, está bien, eso es cierto, pero ¿cuál es el enfoque actual? El enfoque actual, y lo primero que hay, es disfunción de la célula beta. Ya, lo primero que hay en la enfermedad, diabetes tipo 2, es disfunción de la célula beta. Se sabe que al diagnóstico de diabetes tipo 2, el 70% de las células beta de ese paciente ya no funcionan y probablemente ya no vayan a funcionar. Entonces, si tienes un paciente diagnosticado de diabetes tipo 2, de arranque ese paciente, el 70% de células beta ya no funcionan y probablemente ya no vuelvan a funcionar. Y sobre ese escenario de disfunción de la célula beta se suma lo que es resistencia a la insulina. Pero la base actual ya es disfunción de la célula beta. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente a la larga va a requerir de todas maneras insulina. Va a requerir insulina. Entonces, muchos medicamentos que actualmente salen están enfocados en salvar a la célula beta, evitar que esa muera, que entre en apoptosis. Acordarse entonces ya no solamente la base fisiopatológica va a ser resistencia a la insulina. Caso 1, vamos a verlo por casos clínicos para que aprendan un poco mejor. Dice, Andrés de 40 años acude a consulta por baja de peso de 8 kilos en el último mes, refiere no haber variado su dieta en el último mes y ya hace los fines de semana, ¿no? Al examen físico, su presión ligeramente elevada, luce obeso con acantosis nigricans, o sea, tiene un cuadro metabólico el paciente, ¿no? Síndrome metabólico. Acuérdense que la acantosis nigricans es un signo de resistencia a la insulina. ¿Ya? Es un signo de resistencia a la insulina, que es lo mismo que decir hiperinsulinismo. ¿Ya? Resistencia a la insulina no funciona en su receptor. Como no funciona la insulina en su receptor, la concentración de insulina aumenta, o sea, es hiperinsulinismo. Y la expresión clínica de ese hiperinsulinismo es acantosis nigricans. Les recuerdo que la acantosis nigricans no solamente se ve en esta enfermedad. ¿En qué otras patologías ustedes pueden encontrar acantosis nigricans? A ver, en el chat alguien se le ocurre que me responda.
¿En qué otra patología pueden encontrar acantosis nigricans, por ejemplo? ¿Qué me dicen? Solamente, ya, claro, síndrome metabólico, ovario poliquístico, ya, algo más. ¿Algo más? Síndrome metabólico, ovario poliquístico. Acuérdense que es un paraneoplásico de cáncer gástrico. Es un paraneoplásico. El paraneoplásico de piel, en piel más frecuente, es acantosis nigricans. Si suelen verse en M gástrico. Obviamente, en un paciente obeso, hipertenso, con acantosis, no vas a pensar que es cáncer de frente, ¿no? Pensarás que es por hiperinsulinismo. Pero si por ahí tienes un paciente de 30 años que no es obeso, no es hipertenso, no es hiperglicémico, es flaco y de por sí comienza a aparecerle de la nada acantosis nigricans, plantéalo más como un paraneoplástico. Un paraneoplástico, ¿no? Eso no tanto, ¿eh? Más como un paraneoplástico tiene que ver. Bueno, la cosa es que ese paciente va a su control, pues, ¿no? Con esos síntomas de que ha disminuido de peso, ¿eh? Sin hacer dieta. El paciente come lo mismo, hace su deporte de fin de semana, su pichanga, ¿no? De fin de semana. Se le saca el examen, encuentra una glucosa basal en 220, glicosilada en 8% y un colesterol elevado, ¿no? Hasta 200 tiene que ser, está más de 200. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Mm? Acá ustedes le han pedido la glucosa basal en base a qué. ¿Por qué les ocurrió a ustedes pedirle, digamos que lo han atendido, por qué le hubieran pedido a ese paciente este examen? La glucosa basal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón se te ocurre pedirle eso? ¿Alguna idea? En el chat pueden responder, ¿no? O sea, ¿por qué me interesaría en ese paciente ver ese examen con los síntomas que me ha dicho? Acuérdense, en todo paciente que tiene cuadro consuntivo o una baja de peso no tan explicable, pidan descarte de la enfermedad. Diabetes mellitus, ¿ya? Más aún si el paciente tiene acompañado de dislipidemia, hipertensión, es hipertenso quizá, pero está con la presión en el límite superior casi, ¿no? ¿Ya? Y luego tiene lo que es la hemoglobina, la en 8%. ¿Ya? Con estos dos valores que tiene el paciente, ¿es suficiente para decir que ya tiene la enfermedad o requerimos algún tipo de confirmación? Porque ya te viene con esto, con ese problema que baja de peso, entonces en la clínica pones, ¿no? Baja de peso como ese problema, y le pides la glucosa, eso tienes que interpretarlo ahora. Ahora, con esos resultados, con esos dos que tiene, ¿suficiente para decirle, señor, que usted ya tiene la enfermedad? ¿Diabetes mellitus? ¿O tendrían que repetirle nuevamente algún otro resultado? Actualmente se requieren dos resultados que pueden ser tomados de una misma muestra de sangre. Y los dos resultados no necesariamente tienen que ser los mismos. Me explico, tú vas en la mañana al laboratorio y te saca de frente glicosilada con una glucosa, digamos. Si ambos resultados tomados de esa misma muestra de sangre dan para el diagnóstico suficiente para la enfermedad. Antiguamente no te pedía uno y tienes que repetirlo al día siguiente, no. Actualmente tienes que tener dos resultados que pueden ser adquiridos de una sola en la mañana, ¿no es cierto? Una muestra de sangre en la mañana. Dos resultados distintos. Aquí están los criterios diagnósticos de la enfermedad. Acordarse, glucosa en ayunas, mayor o igual a 126. Acuérdense que lo normal es hasta 100, pero para diabetes pedimos mayor o igual a 126. Una glucosa 2 horas después de carga de glucosa anhidra mayor o igual a 200. Y una glucosa al azar con síntomas mayor o igual a 200. ¿Ya? El único de estos puntos que no requiere una repetición es justamente el de glucosa al azar con síntomas mayor o igual a 200. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas de la enfermedad que habría que buscar en el paciente? ¿Qué se les ocurre? Cuando me refiero a glucosa al azar con síntomas, ¿a qué me refiero con síntomas? Las 4 P, ¿no? Polidipsia, poliguria, polifagia, baja de peso, por ejemplo.
¿no? Entonces, en ese paciente baja de peso inexplicada, más de 200 de glucosa es suficiente, diabetes mellitus. Incluso con solamente eso ya está hecho el diagnóstico. Pero digamos que que los había salido en 128, quizá requería una segunda prueba. Bueno, pero recuerden que las dos pruebas las puedo sacar en la mañana del mismo día, ¿no? Y hemoglobina glicosilada, el paciente estaba en 8, así que digamos que acá hubiera sido más de 126, acá más de 8 es suficiente ya para decir que tiene la enfermedad. Entonces, para criterios diagnósticos, glucosa en ayuna mayor o igual a 126, glucosa 2 horas post carga mayor o igual a 200, glucosa al azar con síntomas mayor o igual a 200, y también se usa hemoglobina glicosilada para el diagnóstico. Pero cuidado, tiene que ser con un método validado y estandarizado. Muy pocas pruebas de laboratorio en el mundo son así, tienen un método, digamos, estándar a nivel mundial. ¿Qué otra prueba de laboratorio conocida ustedes saben que tiene un método estandarizado a nivel internacional? O sea, es una sola prueba que se hace para medir algo, el INR. El valor del INR es igual acá, igual en la China. ¿Ya? Algo así quieren hacer con la hemoglobina glicosilada, pero aún no se logra. Y en nuestro país los métodos no son estandarizados. Por eso que acá no se recomienda tanto para saber si es la enfermedad. Lo que sí se recomienda es para el seguimiento del paciente. Y lo que se recomienda también es que si van a seguir un paciente con estas pruebas, las pruebas sean en un solo sitio, en un solo laboratorio, no en varios, porque acuérdense que tiene que ser por una sola prueba. Entonces, se requieren 2 exámenes positivos de diagnóstico de la enfermedad. Acuérdense que las pruebas pueden ser tomadas en una sola vez. Y la única prueba que no requiere confirmación es glucosa al azar con síntomas mayor o igual a 200. Este cuadro es para que más o menos comparen el valor de hemoglobina glicosilada, cómo se relaciona con la concentración en sangre de G-GLUB, ¿no? Cuando hablamos de 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, un paciente con 8 de hemoglobina glicosilada se corresponde con más o menos valores que van de 147 a 217. ¿Ya? Acuérdense que también esos valores en sangre son oscilantes durante el día, ¿no? No van a ser siempre un solo valor. Sube y baja, ¿no? Puede ser que en la glucosa en ayunas tu paciente venga con 123, pero su glicosilada te sale en 10, porque la tarde, la postprandial después del almuerzo se dispara seguramente. Para que tengan eso en consideración. También es importante que sepan esos conceptos de prediabetes. Más que nada está enfocado a buscar factores de riesgo en un paciente. No dicen que tiene la enfermedad, pero nos dicen que si el paciente no se cuida en sus estilos de vida y en su alimentación, más adelante sí puede hacer la enfermedad. En algunos casos, si no se va a hablar de eso hoy día, se maneja incluso esto con algunos fármacos, ¿no? Como metformina. Acuérdense que el valor normal de hemoglobina glicosilada, mira, es menos de 5.7, ¿eh? Menos de 5.7. O sea, si tú te sacas tu hemoglobina glicosilada, sale en 5.8, no es normal. Para diagnóstico de diabetes es más de 6.5, ¿no? Estamos diciendo. Pero el valor normal de la glicosilada es menos de 5.7. Entre 5.7 y 6.4 es prediabetes. Tener cuidado. Esto no me dice que tengo la enfermedad, pero me dice que tengo que tener cuidado con el paciente. Acá sobre todo sea cambios en los estilos de vida, ejercicios, dietas sobre todo, ¿no? Y en algunos casos manejo farmacológico también, ¿no? Tener eso en consideración. Ya. El caso 1 entonces, el paciente tenía glucosa basal en 220, glicosilada en 8 con síntomas de hiperglicemia, facilito, ¿no? Ya sabemos que tiene la enfermedad. Incluso con un solo valor de 220 con síntomas era suficiente. Ya. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el manejo inicial en este paciente? Ya en mi post, en mi según, me vino ese gordito que bajó de peso, le saqué sus exámenes, glucosa más de 200, glicosilada 8. ¿Y a qué le voy a dar? ¿Cuál es el fármaco de elección en este paciente? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Cómo empezaré acá el
ese manejo. ¿Con qué medicamento? Metformina. Muy bien. El fármaco de elección para la enfermedad de primera línea es la metformina. La metformina es un fármaco muy antiguo, pero que todavía sigue válido. ¿Ya? Estos valores que les voy a poner acá es cuánto del medicamento me va a bajar la hemoglobina glicosilada luego de su uso. En más o menos qué tiempo creen que este medicamento me puede bajar este porcentaje de hemoglobina glicosilada. En 90 días. En 3 meses por lo menos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción principal de la metformina? El mecanismo de acción principal de la metformina es disminuirme la producción hepática de glucosa, el mecanismo principal. También se puede asociar, y tan importante, el aumento de la captación periférica de glucosa en el músculo. Pero principalmente, acuérdense, su mecanismo principal es disminución de la producción hepática de glucosa. También se ha visto que tiene implicancia en la absorción de la glucosa a nivel del ilio terminal en el intestino. Justamente por esta interferencia en la absorción es que también me puede dificultar la absorción de vitamina B12 y que es lo que me puede producir a la larga en algunos pacientes anemia megaloblástica. Por eso que ya se recomienda actualmente cada cierto tiempo, cada año, a usuarios de metformina dosarles vitamina B12, porque se puede dar ese caso. Si les preguntan cuál es el rank más común de la metformina, ¿qué responderían? Lo más frecuente. Dispepsia, por ejemplo. Dispepsia. Y el más grave, ¿cuál sería? El más grave sería ese, ¿no? La acidosis láctica. Acidosis láctica, que es raro en sí. Se ve en menos del 2% de los pacientes, más o menos. Más o menos. Pero hay que tener cuidado. Tengan en cuenta algo. Si les preguntan a secas en algún examen el fármaco de primera línea para diabetes mellitus, van a responder siempre metformina. ¿Ya? Eso no hay duda. Pero tienen que tener algunas consideraciones. Es metformina, pero bajo algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Tener en cuenta que la creatinina no sea más de 1.5. Si es más de 1.5, ya no puedes darle metformina. Ya no puedes darle metformina. Puedes inducir hipoglicemia, algún tipo de adverso. Tampoco darlo en falla hepática, enfermedad cardíaca, pacientes con sepsis, hipoxia. Sepsis y hipoxia porque son estados de anaerobiosis, ¿no? Y si hay anaerobiosis, metabolismo anaeróbico, podrías inducir acidosis láctica, tener en cuenta. Los que han sido internos, quizás alguna vez le han suspendido la tomografía con contraste a tu paciente porque estaba con metformina. Sí, ¿por qué? Porque se ha visto que la asociación de metformina con contraste me puede dar acidosis láctica. Entonces, si vas a someter a tu paciente a una tomografía contrastada, suspéndele la metformina por lo menos 2 días antes. Si no, no le van a hacer. ¿Ya? Entonces, este es el mejor fármaco para la enfermedad, pero tienen que tener en cuenta algunas consideraciones. Me importa mucho lo que es la renal. Más de 1.5 que ya no la va a dar. ¿Ya? Su mecanismo de acción principal, ¿cuál va a ser? Disminuye la gluconeogénesis, o sea, disminuye la producción hepática de glucosa. Como mecanismo adicional también está mejorar la captación periférica de esta en el músculo, pero principalmente disminuye la producción hepática de glucosa. Bueno, ¿cómo se da? ¿Cómo se administra? ¿El objetivo cuál es de nosotros? El objetivo de la dosis de metformina es dar 850 miligramos 2 veces por día. Ese es el objetivo. Pero van a haber concentraciones también de pastillas de 500 miligramos. ¿Por qué? Porque algunos pacientes son un poco sensibles. ¿Qué quiere decir? Que hacen mucha molestia digestiva, dispepsia.
Entonces, en algunos casos hay que darle 500 miligramos cada 24 la primera semana, luego cada 12 la segunda semana y después ya 850 cada 12. Pero ¿qué vemos acá en nuestro medio? Que la mayoría de pacientes le das 850 de frente y no pasa nada. O sea, yo les sugiero iniciar con esto. 850 miligramos 2 veces por día. ¿A qué hora lo tomo? Después de los alimentos grandes. ¿Cuáles son sus alimentos más grandes acá? Desayuno, almuerzo puede ser. Después de ahí lo puedes indicar. Doctor, me cae mal el medicamento, la barriga se me hincha, muchos gases, me duele el estómago, 500 miligramos. Y después va subiendo de dosis cada semana. Por eso es. ¿Mm? Nunca se olviden evaluar las contraindicaciones. ¿Ya? Es un buen fármaco, efectivo, seguro, barato y también tiene a largo plazo pues algunos beneficios. Es lo primero que van a dejar. Muy bien, entonces ya saben cómo saber que el paciente tiene la enfermedad con los criterios y ya saben cuál es el fármaco de elección y ya saben cuándo darlo y sobre todo cuándo no darlo. Tienen que considerar bien las contraindicaciones, no olvidarse. Es cierto, entonces responde, primera línea metformina, pero si el paciente tiene algunas consideraciones que les he mencionado, tienen que tener mucho cuidado. El caso 2, a ver. Juan Carlos dice, 35 años, diagnóstico de diabetes mellitus en tratamiento con metformina, 850 2 veces al día, una buena dosis, cumple con su fármaco y su dieta. En su control refiere disnea y dolor de pecho cuando jugaba fulbito, ¿no? Parece que ha tenido un problema de angina el paciente. Los exámenes solicitados muestran ecocardiograma con hipoquinesia anteroseptal. ¿Qué puede significar esa hipoquinesia anteroseptal en un paciente con un episodio previo aparentemente de angina y disnea, que tiene factores de riesgo? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué creen que significa esa hipoquinesia? Significa que el miocardio no se mueve bien. Si no se mueve bien ese miocardio, esa hipoquinesia, ¿qué significa? Un infarto previo, tranquilamente. Puede ser un infarto silente, ¿no? Tranquilamente. Acuérdense que eso hacen esos pacientes, ¿ah? Puede ser, muy bien. Tiene una glucosa en 160, una glicosilada en 7.8 y su colesterol alto, ¿no? A pesar de que cumple su medicación y su dieta, el paciente. Pero a pesar de eso, su glicemia tampoco está tan controlada que digamos, y su glicosilada tampoco está tan baja, ¿no? Entonces, tu primera pregunta es, ¿está el paciente bien controlado? Está bien, tú ya sabes indicar el fármaco de primera línea, la metformina, ya sabes cuándo darlo y cuándo tampoco, no se deja. Ahora, la siguiente pregunta es, y ya saben, en ese curso tienen que aprender la indicación, también tienen que saber por cuánto tiempo voy a dejar el medicamento y tienen que recordar cómo sé que está haciendo efecto. O sea, cómo sé que lo que yo le dejé esa metformina en el paciente hace efecto. Entonces, la pregunta es, ¿está bien controlado este paciente? ¿Cuáles serán mis objetivos en este paciente? ¿Cómo sé que el paciente está bien con la medicación? Bien controlado. ¿Qué es lo que yo buscaré? ¿O qué querré alcanzar yo? Objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Si disminuye esa hemoglobina. ¿A los cuántos meses yo voy a buscar esos objetivos? A los 90 días, 3 meses. Entonces, yo con los fármacos iniciales que yo le dejo al paciente, esa metformina, no significa que yo en mi post, en mi serum, ¿sabe qué, señor? Tome su metformina y nos vemos, ¿ah? Con eso va a estar muy bien. No, tienen que hacerle seguimiento al paciente. Tienen que volverlo a controlar nuevamente para ver si el fármaco está haciendo efecto. Porque si no está haciendo efecto con dosis máximas, que es la que he dicho, probablemente tengan que cambiar de medicación o agregar un segundo fármaco. Y tengan en cuenta que este paciente, si bien es cierto, o sea, con la dosis máxima, está haciendo algunas consecuencias, ¿no? Ha hecho angina, hipoquinesia anteroseptal. Entonces acá, la primera pregunta sería si el paciente está bien controlado. Aparentemente no, eso es lo que quiero que vean.
Y la segunda pregunta sería cómo manejaría a este paciente. Si está con metformina a dosis máximas, ¿cuál sería el segundo fármaco a darle? Entonces vamos por paso, ¿no? Primero ya sé cómo indicar el fármaco, la metformina. Lo segundo que hay que saber es cómo voy a saber si hace efecto. Y en este caso, si es que veo que no está haciendo efecto, ¿qué más puedo hacer por él? ¿Le sigo aumentando la dosis? Ya no puedo, ¿no es cierto? Porque está con dosis máxima. Vamos a ver. Entonces, primero tenemos que revisar los objetivos. Ya sé cuándo es la enfermedad, ya sé qué indicar, ahora tengo que preguntar cómo sé que lo que le doy funciona. Entonces, tengo que lograr en el paciente una hemoglobina glicosilada menos de 7. En otras guías figuran menos de 6.5, acá la A menos de 7. Y ese menos de 7 tengo que alcanzarlo en los siguientes 90 días de empezada la medicación. Entonces, control de hemoglobina glicosilada en 90 días, en 3 meses. ¿Qué más tengo que alcanzar? Una glucosa en ayunas de 80 a 130, preprandial. Tengan en cuenta que el valor normal de glucosa es menos de 100, pero no quiero que sea menos de 100 porque tendría más riesgo de hipoglicemia. O sea, glucosa basal de 80 a 130. Y una glucosa después de alimentos menor de 180. Son mis objetivos en estos pacientes. Entonces, a los 90 días quiero lograr glicosilada menos de 7. No significa que a tu paciente con diabetes, yo lo voy a controlar recién en 90 días. Tú lo citas semanalmente al inicio. Y semanalmente al inicio, ¿qué es lo que vas a monitorizar sobre todo? Glucosa basal. Y vas a esperar que estén esos valores, 80 a 130. Y finalmente en 90 días, en 3 meses, lo que tienes que ver es hemoglobina que esté menos de 7%. Es lo que tienes que fijar. Entonces ya saben hacer el diagnóstico, ya saben qué indicar, y ahora ya saben cuáles son los objetivos que están persiguiendo. Ahora tienen que preguntarse qué voy a hacer si los objetivos no los alcanzo. Ya. Entonces, acá está la pregunta, miren. Dice, en un paciente que no controla la glicemia con metformina, ¿qué más debo agregar? O sea, y es un paciente que está recibiendo metformina a dosis máximas, más de 90 días, y aún así su hemoglobina glicosilada está más de 7, está 7,8. Y su glucosa basal está en 100, o sea, no controla. Y yo le estoy dando dosis máxima de metformina, entonces habría que agregarle un segundo fármaco. Un segundo fármaco. La pregunta es, ¿cuál es el segundo fármaco que le voy a agregar a este paciente? Seguramente muchos me dirán las sulfonilurias, ¿no? Glibenclamida. Probablemente me lo digan porque es lo que más usamos en el hospital. Pero una cosa es lo que tú a veces haces en el hospital y otra cosa es lo que deberías hacer. En el hospital dejamos esos fármacos porque es lo único que hay. Pero actualmente el enfoque de la enfermedad, del manejo, es en base a la fisiopatología, factores de riesgo. Entonces, el segundo fármaco que yo voy a escoger, aparte de metformina, va a darse en base a dos factores. ¿Qué tengo que buscar en el paciente? Que no tenga enfermedad arteriosclerótica, cardiovascular, o que no tenga predominantemente falla cardíaca crónica o ERC. O sea, voy a preguntarme eso. Si este paciente tiene enfermedad vascular arteriosclerótica o si predominantemente tiene falla cardíaca o enfermedad renal. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se quiere es que los fármacos para diabetes no solamente te bajen la hemoglobina, sino que también a largo plazo disminuyan las complicaciones en el paciente. ¿Ya? Lo que me interesa es que se alcancen los objetivos, pero que también a largo plazo el paciente haga menos falla renal, haga menos falla cardíaca, haga menos infartos, se muera menos, se ampute menos. ¿De qué me vale darle un fármaco que me baje bien sus niveles, glucosa, pero que al final igualito el paciente se muere? Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Con las sulfonilurias, hacían hasta hipoglicemia a veces, pero igual se complicaban, igual se morían de infarto en miocardio, igual se amputaban, igual hacían falla renal. Lo que se quiere ahora es que aparte de controlar esos niveles, también el paciente a largo plazo tenga menos complicaciones. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. Si es que tiene, ¿y eso cómo sé que tiene?
¿Qué es lo que busco? Voy a buscar que tenga estenosis carotídica de las coronarias, o sea, que haya tenido un infarto de miocardio, o estenosis arterial de miembros inferiores, de preferencia mayores de 54 años, de preferencia, o que en ecocardio tenga hipertrofia del ventículo izquierdo. No, también acá vimos que tiene falla cardíaca crónica o RC. Si la tasa de filtración glomerular cae a menos de 60, si el cociente de albuminuria es más de unos 30 miligramos por gramo, o si la fracción de eyección es menos de 45%. Si tiene alguna de esas dos consideraciones, vamos a dar fármacos que hagan que esas complicaciones no avancen y no progresen. Por ejemplo, si es que el paciente tiene enfermedad cardiovascular ateroesclérotica, los fármacos que van a beneficiar al paciente, ¿cuáles van a ser? Análogos de GLP-1, la liraglutida sobre todo, liraglutida. O también podemos dar como alternativas, siempre y cuando tenga buena función renal, inhibidores de SGLT2. Vamos a revisar. Entonces, de elección en paciente enfermedad aterosclerótica, vamos a dar análogos de GLP-1 asociados a metformina. Pero si vemos que predominantemente el paciente tiene falla cardíaca o ERC, los fármacos que más van a beneficiar a ese paciente y que van a evitar que la enfermedad progrese van a ser los inhibidores de SGLT2. Vamos a ver en qué consisten esos fármacos. Y como alternativa, acá tenemos análogos de GLP-1. ¿Ya? Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, entonces, van a ir más con análogos de GLP-1. Si tengo falla cardíaca crónica o enfermedad renal, van a ir más con inhibidores de SGLT2. Y como alternativa. Ahora, tengan algo en consideración. Que tenga falla crónica, sí, pero siempre y cuando su tasa de filtración glomerular sea más de 30, o sea, 30, entre 30 y 60. Porque estos fármacos ya no pueden darse, la tasa de filtración cae menos de eso. O sea, es como otros fármacos, me pueden evitar la progresión de la enfermedad renal, pero hasta cierto punto también. ¿Ya? ¿Por qué se indica esto? Porque estos fármacos se han visto que enlentecen el riesgo de daño en esos órganos. Y es el objetivo de la diabetes, no solamente bajarla, digamos, en este caso, a largo plazo es que el paciente me haga menos complicaciones. Acá tenemos los análogos de GLP-1, liraglutida, exenatida, semaglutida. Estos fármacos, ¿qué cosas son? Son sustancias que se han visto que me aumentan la secreción insulina dependiente de glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente van a lograr que la secreción de insulina aumente si es que nosotros ingerimos alimentos de la glucosa en las sulfonilurias. Las sulfonilurias son sectagogos de la insulina, o sea, me liberan insulina constantemente. Por eso que me tiene riesgo de hipoglicemia. Estos fármacos no. Estos fármacos hacen que la célula beta solamente produzca insulina cuando ingerimos alimentos. Nada más. Por eso que no tiene riesgo de hipoglicemia. Estos fármacos también, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo contribuyen al manejo de la enfermedad? También me disminuyen la secreción de el glucagón, me disminuyen el vaciamiento gástrico y por lo tanto me disminuyen el apetito. Por eso que dentro de sus efectos beneficiosos está que el paciente no come y baja también en su peso. Estos fármacos tienen sobre todo beneficios en que me disminuyen el riesgo de complicaciones tipo infarto de miocardio y cerebrales también. La liraglutida sobre todo, es el que más se ha visto. También se ha visto que disminuye el riesgo de progresión de enfermedad en el riñón. Y también lo hace la
al liraglutida. ¿Ya? Entonces, no es que todos los fármacos de este grupo tienen ese efecto, sobre todo el primero, la liraglutida. ¿Ya? Entonces, estas sustancias lo que hacen es, me aumentan la secreción de insulina dependiente de los alimentos, de la glucosa. Ingiere alimentos, sube la glucosa en sangre, y ahí es cuando la célula beta produce recién insulina, libera insulina. Esa es la diferencia con la sulfoniluria. La sulfoniluria es un secretagogo, hace que la insulina se libere constantemente y no tiene riesgo de hipoglicemia. Como RAMS tiene algunos dispepsia, pancreatitis, y bueno, también se ha visto con indicaciones carcinoma medular loides, antecedentes de pancreatitis. Por si acaso, no es que se hayan visto personas con cáncer de tiroides, ¿ah? Eso se ha visto más en animales de experimentación. En algunos casos se ha visto que el animalito hace ese tipo de cáncer, no es que se reproduzca eso en las personas. Se salió la presentación. Sí, doctor, no se ve. Un ratito. Estamos más adelante. Aquí estamos. Ya. Ya. Ahora, ¿qué cosa hace la GLP-1? La GLP-1 es una hormona conocida como incretina. ¿Alguien sabe esas hormonas en dónde se produce? En el intestino. ¿Ya? Y las hormonas se producen en base a la ingesta de alimentos. Tú ingieres alimentos y el intestino produce esas hormonas. Y las hormonas, ¿qué es lo que hacen? Acuérdense, ya les mencioné sus efectos, me disminuyen vaciamiento gástrico, me disminuyen el apetito y me aumentan la secreción de insulina dependiente de los alimentos. Análogos de GLP-1, o sea, son sustancias que se parecen al GLP-1. Y el GLP-1, ¿qué cosa es? Una incretina. ¿Qué es una incretina? Es una hormona que se produce en el intestino. ¿Ya? Es una hormona que se produce en el intestino que me libera insulina dependiente de los alimentos, de la glucosa. Entonces, ese efecto que se conoce hace mucho tiempo se vio que era bastante bueno, beneficioso. Lo que se quiso hacer era reproducir ese efecto. Entonces, ¿qué hicieron? Fármacos análogos al GLP-1. ¿Ya? Análogos al GLP-1, como los que les he dicho. O sea, sustancias que se parecen al GLP-1. Ahora, no solamente eso, sino que ustedes sabrán que esta hormona GLP-1, una vez que ha cumplido su efecto, tiene que eliminarse, metabolizarse. ¿Y cuál es la enzima encargada de eliminar a esa GLP-1? La DPP-4. DPP-4. Entonces también se han hecho fármacos inhibidores de la DPP-4. O sea, el efecto de las incretinas, ¿cómo se logra? Dando análogos de las incretinas, de la GLP-1, o sea, fármacos similares al GLP-1, o dando inhibidores de la DPP-4. De alguna manera se potencia la acción de las incretinas. Ahora, ¿qué se ha visto? Que si bien es cierto, pueden tener el mismo efecto finalmente, no llega a ser un efecto similar del todo. Porque los fármacos que han probado disminuir eventos mayores cardiovasculares son sobre todo los análogos de GLP-1, no tanto los inhibidores de la DPP-4. Ya quiero que quede claro el efecto de las incretinas, entonces, que son hormonas intestinales que se liberan con la ingesta de los alimentos. Y que dentro de sus efectos están aumentar la liberación de insulina dependiente de los alimentos de la glucosa. ¿Cómo se ha logrado reproducir ese efecto? Dando análogos de GLP-1, moléculas similares, o inhibiendo a la enzima que inhibe a la DPP-4. Vamos a ver, entonces es el efecto incretina, quiero que recuerden. Esta GLP-1, esta hormona que nosotros tenemos y que se conoce hace mucho tiempo, tiene varios efectos. Disminuye el vaciamiento gástrico. ¿Qué efecto puede haber ahí? Tienes menos hambre, ¿no es cierto? ¿Qué más? A nivel del páncreas, me aumenta la secreción de insulina, dependiente de los alimentos, de glucosa,
Y miren qué interesante, disminuye la apoptosis de las células beta. O sea, yo le dije en la enfermedad cuál era actualmente la base fisiopatológica, disfunción de la célula beta, o sea, me protege la célula beta. También, ¿qué hace la GLP-1? Me aumenta la captación muscular de la glucosa. A nivel hepático disminuye también que ésta se produzca. Y también tiene efectos a nivel cardíaco, cerebral. Entonces, si se dan cuenta, esa incretina tiene efectos múltiples y es lo que quiere potenciarse, dando análogos de esta GLP-1. O en su caso, inhibiendo a la enzima que la elimina. Pero no se ha visto que es el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien del efecto incretina que se ha visto. Y actualmente, al final, vamos a ver el enfoque de la enfermedad va a ser fisiopatológico. Lo que se quiere actualmente es actuar a varios niveles de la enfermedad. Los estudios que muestran estos beneficios, el líder, la liraglutida, miran cómo me disminuye significativamente las complicaciones cardiovasculares, a largo plazo muerte cardiovascular por varias causas. Ahí están los dos fármacos, pero acuérdense, el que tiene el efecto protector es finalmente la liraglutida. Es el medicamento que se ha estudiado y se ha visto que tiene a, a largo plazo tiene varios eventos beneficiosos cardiovasculares. Algo que también tienen que saber que estos fármacos sean por vía subcutánea, o sea, no solamente las insulinas sean por vía parenteral, también esos análogos de GLP-1. Lo bueno de este fármaco, la liraglutida, es que no requiere ajuste si tienes falla renal, eso es importante. Casi todos los fármacos orales clásicos, sulfonilurias, metformina, cuando el paciente tiene falla renal ya no se pueden dar, usamos insulina. Pero esta es una buena alternativa, la liraglutida en pacientes que tienen falla renal, recordar. Como efecto adicional, acuérdense cuál es la baja en el paciente en el peso. Por eso que se recomienda pacientes obesos que no bajan de ese peso, este fármaco es una buena elección. ¿Por qué bajan de peso los pacientes? Dentro de los efectos, recuerden, me disminuye el vaciamiento gástrico y me disminuye el apetito en estos pacientes que los usan. Otros fármacos que también tienen un beneficio cardiovascular, como les he mencionado, son los inhibidores de la SGLT2. Acá tenemos a la empaglifosina, canaglifosina. Y dapaglifosina. Y el efecto más es a nivel del riñón. ¿Qué es lo que me hacen estos fármacos? Me disminuyen la absorción de la glucosa a nivel del riñón. En el túbulo, el proximal. Eso es lo que hacen. O sea, hace que finalmente el paciente orine el exceso de azúcar, de glucosa. Eso es lo que produce. ¿Ya? Y también se ha visto que tienen efectos a largo plazo beneficiosos vasculares. Entonces, acordarse, primera línea, la metformina, y el segundo fármaco que voy a usar va a depender si es que tengo enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o falla cardíaca. Y dentro de los fármacos que me benefician están ya sean análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Y esos inhibidores de SGLT2, como empaglifosina, canaglifosina, lo que hacen es me excretan el exceso de glucosa en la orina. Ese es el efecto que tiene. Es el porcentaje que me bajan de hemoglobina en 90 días de uso. Y estos son los beneficios que tienen estos fármacos. En lo que son la disminución del riesgo de infarto de miocardio, infartos cerebrales sobre todo, el beneficio sobre todo se va a dar con empaglifosina y canaglifosina, con estos dos. Pero en lo que es falla cardíaca y progresión de ERC, ahí sí se da con los tres fármacos.
empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Ojo que con este último, la dapaglifosina, había un problemita. Se dieron cuenta que aumentaba el riesgo de las amputaciones. Pero aumentaba el riesgo de amputaciones en pacientes que ya se habían amputado. Por eso que en los que ya se han amputado, de preferencia no los indicas. ¿Ya? Entonces, los que disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular, acordarse, me refiero a infartos de miocardio, infartos cerebrales, son empaglifosina, canaglifosina. Y ya en lo que es falla cardíaca y falla renal, la dapaglifosina. Como hace que el paciente exceso de azúcar por la orina, que me puede producir vulvovaginitis, ITU, en algunos casos poliuria, que puede también darse. Tengan en consideración que estos fármacos no pueden darse cuando tienes enfermedad renal. Con depuración menos de 45 ya no los uses. Con depuración de menos de eso ya muy complicado, ¿no? Aquí está el estudio del EMPA-REG con empaglifosina. Como pueden ver, me vio que me disminuía la mortalidad por enfermedad tipo infarto de miocardio, cardiovascular, infarto cerebral, de forma significativa. Igual también con empaglifosina disminuye lo que es hospitalización por falla cardíaca, de forma significativa. Son estudios que se hacen ahora, ¿no? Y con esta canaglifosina van a ver que también se dan disminuciones de lo que es la mortalidad por todas las causas cardiovasculares. Entonces, fármacos que me disminuyen el riesgo de infarto de miocardio, de infarto cerebral también, están los análogos de GLP-1 y inhibidores de SGLT2, pero de estos últimos no todos. De los inhibidores de SGLT2 sobre todo está la canaglifosina y la empaglifosina. La dapaglifosina, acuérdense, sobre todo va para falla cardíaca y ERC. La dapaglifosina, si se dan cuenta, miren acá, disminuye significativamente la hospitalización por falla cardíaca, ¿no? Dapaglifosina. Dapaglifosina es para falla cardíaca. MACE, ¿qué significa? MACE significa eventos adversos cardiovasculares mayores tipo infarto de miocardio, infarto cerebral. Y si se dan cuenta, la dapaglifosina no mostró una disminución significativa, no fue significativo acá. Por eso les menciono que riesgos cardiovasculares con empaglifosina y canaglifosina. La dapaglifosina no va con eventos cardiovasculares, no los disminuye. ¿Qué me disminuye? Hospitalización por falla cardíaca, me disminuye lo que es la progresión de la ERC. Recordar eso. Aquí están los fármacos, como les dije, contraindicados si tienes menos de 45 de depuración de creatinina, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, o sea, no se da en enfermedad renal avanzada. Algo paradójico, ¿no? Me lentece en la progresión de enfermedad renal, sí, pero siempre y cuando su depuración sea más de 45, pues. Si es menos de 45, ya no va a haber ese beneficio, más bien me pueden producir eventos adversos. O sea, me lentece en la progresión de la nefropatía, sí, pero siempre y cuando la depuración sea más de 45. Si es menos de 45, ya no puedes indicar. Caso 3, ¿qué dice? Juan Carlos, 35 años, diagnóstico de diabetes mellitus, tratamiento con metformina, 2 veces al día, cumple con su medicación. Exámenes solicitados muestran 160 de glucosa, 7 puntos de glicosilada, colesterol alto. No hay evidencia de enfermedad cardiovascular ni renal. ¿Por qué les pongo eso? Porque hemos visto ya que los que tienen enfermedad renal cardiovascular, el segundo fármaco aparte de metformina va a estar entre un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, ¿no? Va a estar ahí. Ya, pero este paciente no tiene eso, pues, no tiene ni enfermedad renal ni enfermedad cardíaca. Entonces, ¿qué opciones tengo? Porque definitivamente ese paciente con la metformina, mira,
no controla, ¿no? No logra sus rangos. Tiene más de 7 de hemoglobina más de 130. Ya, ¿qué otra opción tengo en este paciente? ¿Qué más le puedo brindar aparte de la metformina? Ya saben que con metformina mi objetivo es que mi glicosilada sea menos de 7 en 3 meses. Ya, pero no lo cumplió, pues. Entonces, si no lo cumple, tengo que darle algo más. Ya, ¿qué otra opción tienen acá? Ahí sí respóndanme. Ya, me dicen inhibidor de DPP4. ¿Qué más? Aparte de eso. O sea, este escenario es parecido, ¿no? Es un paciente con diabetes mellitus que no controla, pero que este paciente sí no tiene evidencia de enfermedad cardiovascular ni falla renal. Sulfoniluria es otra opción, insulina otra opción, ya. Vamos a ver cuáles son las. Entonces, en ausencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o nefropatía establecida, o sea, no tiene falla renal ni enfermedad cardiovascular, porque si los tuviera, ya saben qué dejar, ¿no? Inhibidores de CGLT2, análogos de GLP1. ¿Cuáles son mis opciones? Son mis opciones inhibidores de DPP4 y tiazolidinediona. Son estas dos. Son estas dos. En la guía te ponen otra opción y te ponen ahí, si no tiene plata, así lo ponen, ¿eh? Si no tiene plata el paciente, sulfonilurias. O sea, son tus tres escenarios. ¿Ya? Enfermedad cardiovascular renal, vas a encontrar ahí análogos de GLP1 y inhibidores de GLT2. Si no tienes nada de eso, vas a dar otra medicación. Vas a dar la medicación que menos riesgo tenga de hipoglucemia. O sea, las alternativas a SGLT2 de EP4, perdón, a los anteriores fármacos, son aquellos fármacos que me minimizan el riesgo de hipoglucemia. ¿Y cuáles son? Son los inhibidores de DPP4 y las asteazolidinedionas. Esos dos. Minimizan el riesgo de hipoglucemia. Pero si ponen ahí en el mismo cuadro, te ponen, si el paciente no tiene esos fármacos, no los consigue, se puede dar como alternativa sulfonilides. Son la alternativa. Nunca son los de primera línea. Acuérdense que el objetivo del manejo de diabetes no es solamente que controle sus niveles de glucosa, es que el paciente se muera menos de eventos cardiovasculares, que se ampute menos, que se muera menos de infarto, que haga menos falla renal. Y eso lo conseguimos con análogos de GLP-1 y inhibidores de GLT-2. Si no tienes eso, bueno, por lo menos dale una medicación que no le dé hipoglicemia. Y ahí están inhibidor de BP4 y los otros fármacos. Sulfonilurias más abajo, como alternativa si es que el paciente no puede comprar los otros. Ahí, así lo ponen en la guía. Ya vamos a ver los inhibidores de DPP4. Acuérdense que la DPP4, ¿qué cosa es? Es la enzima que me metaboliza a la GLP-1, ¿no? Entonces, el objetivo es que aumenten los valores de GLP-1 en sangre. Tú esperarás que tenga el mismo efecto, pero no se dice el mismo efecto. O sea, a pesar de que podría aumentarme los valores de GLP-1, no se ha visto que tengan beneficios a largo plazo como los otros fármacos. Pero su gran beneficio es que me minimice el riesgo de hipoglicemia. Entonces, se parece el efecto finalmente en que me aumenta la secreción de insulina dependiente de los alimentos, de la glucosa. Pero quizás no tenga mucha acción en eso que les mencioné con la GLP-1, que me disminuye la dosis de la célula beta. Quizás no tenga mucha acción ahí. Pero lo bueno es que no tiene muchos eventos adversos, no produce hipoglicemia. O sea, buena elección en pacientes sin enfermedad de riesgo, ¿no? Sin falla cardíaca, sin falla renal, sin infartos previos. Los ramas frecuentes van a ser dispepsia, pancreatitis también se puede ver, por eso en pacientes con antecedentes de pancreatitis tampoco se sugiere usarla. Se ha visto que a mí me pueden desencadenar cardíaca, ¿no? Sobre todo uno. Con sasaglipina se puede dar. Algo también bien interesante acá, la linagliptina, mira, no requiere ajuste renal. Linagliptina no requiere ajuste renal. Entonces, les mencioné que antiguamente los fármacos orales para diabetes no se daban en falla renal, pues, ¿no? Metformina, sulfoniluria, falla renal, no. Pero acá ya tenemos dos alternativas que se pueden dar en falla renal. Aparte de la linagliptina, ¿qué más recuerdan que les dije que se podía dar en falla renal? ¿Se acuerdan?
Esa es pregunta. La liraglutida, ¿no? Claro, liraglutida, linagliptina se pueden dar en falla renal en un paciente. En los hospitales usamos insulina rápida seguramente, pero estas son alternativas terapéuticas, ojo, en pacientes con falla renal, que se pueden tranquilamente y miren, se dan una sola vez al día. Una buena alternativa terapéutica en estos pacientes. Entonces, el objetivo de estos inhibidores de TPP4 es minimizar sobre todo el riesgo de polisemia, sobre todo. Y luego tenemos estos fármacos, las glitazonas, la pioglitazona y rosiglitazona. ¿Cómo actúan estos fármacos? Mira, me aumentan la captación periférica de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que me combaten sobre todo la resistencia a la insulina. ¿Ya? En el año 2000, el mecanismo fisiopatológico principal de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. Todos los congresos eran sobre eso, resistencia a la insulina. Entonces, cuando salieron estos fármacos, salieron como lo máximo, chicos. En esa época todos los congresos eran de esto. Todo era eso. ¿Por qué? Porque justamente estaban dirigidos a eso. Entonces todo el mundo usaba, ¿no? Cuando salieron publicados y se vendían, todo el mundo indicaba, ¿no? Gasolina, dionas, glitazonas a todo el mundo, excelente, ¿no? Van contra la insulina. Pero ¿qué se dieron cuenta? Que los pacientes comenzaron a morirse de falla cardíaca. De falla cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces un ensayo clínico de un fármaco tú lo haces a 5 años. ¿Ya? Y en 5 años no pasa nada, seguramente. Pero cuando ya sale al mercado y ya se da por más tiempo del que se usó en el estudio, quizá van apareciendo pasamientos adversos, ¿no? Y comenzarán a aparecer pacientes con edemas y falla cardíaca. Por eso que ya no son alternativas, ya no son alternativas. Muy aparte que el enfoque fisiopatológico de la enfermedad ya no es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, a veces usar lo último que sale tampoco conviene, porque puede ser que haya sido un estudio de 5 años. Tú no vas a saber qué va a pasar cuando pasen los 5 años ya que estén en el mercado y en el estudio pueden aparecer otros RAMs en esos pacientes. Tener eso en consideración. Entonces, son alternativas terapéuticas que tampoco producen hipoglicemia. Son alternativas terapéuticas a aquellos pacientes, obviamente sin falla cardíaca, porque es un RAM en esos pacientes, o sea, en los que tienen falla cardíaca me puede producir exacerbación de esto. Y con la pioglitazona cáncer de vejiga incluso, ¿no? Se ha visto, tener mucho cuidado. Son alternativas para minimizar el riesgo de hipoglicemia, tener en cuenta. ¿Cómo actúan? Principalmente actúan mejorando la resistencia a la insulina, la captación de esta a nivel del músculo, sobre todo. Pioglitazona, rosiglitazona, se dan una vez al día. También serían buenas alternativas en falla renal, pero ya no se usan por el tema de la falla cardíaca, ¿no? Sería una alternativa en ciertos pacientes. Ya casi ni se usan estos fármacos. Lo bueno es que me minimizan el riesgo de hipoglicemia, que ese es mi segundo objetivo, ¿no? Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular ni renal, mi objetivo es que no haga hipoglicemia. ¿Por qué? Porque se ha visto que los que hacen hipoglicemia tienen más riesgo de hacer complicaciones. Cuando tú haces hipoglicemia, ¿qué es lo que pasa? Aumenta tus hormonas contrarreguladoras, aumenta las catecolaminas, aumenta la fe cardíaca, la presión, el paciente hace infartos en miocardio finalmente. Entonces tienes que tener cuidado, y hipoglicemia es muy mal en estos pacientes, mata a los pacientes. Por eso que los fármacos que minimizan ese riesgo de hipoglicemia son los DPP4 y también pueden ser estos, pero estos van a ser las últimas alternativas por lo que ya les he contado. Y luego tenemos a las sulfonilurias. Mira lo que hacen, aumentan la secreción de insulina. También producen hipoglicemia. Bajan niveles de hemoglobina, sí, incluso seguramente más que otros fármacos. Pero actualmente, ¿qué es lo que quiero? Actualmente no solamente me interesa bajar los niveles de glucosa. Actualmente me interesa que aparte que baje niveles de glucosa, el paciente se muera menos de infarto, progrese menos la nefropatía, progrese la falla renal, que no progrese la falla cardíaca, que se ampute menos. Y eso no lo logra sulfonilurias. Sulfonilurias no tiene beneficio a largo plazo, solamente baja la concentración de glucosa. O sea, cuando ustedes vean un estudio de un medicamento, tienen que ver bien qué persigue el estudio, eventos finales importantes. Por ejemplo, ahora que estamos en el COVID, ha salido de la ivermectina,
¿Ya? ¿Qué creen que hace la ivermectina con el COVID? Se ha visto que disminuye la mortalidad, ¿no? Se ha visto que me disminuye en la carga viral, es el efecto, ¿no? Pero no se ha visto que me disminuya complicaciones, digamos, a largo plazo. No me disminuye estancia hospitalaria, no me disminuye ingreso a ventilación mecánica. Lo que yo quiero con un medicamento es no solamente que me alcance objetivos fríos, sino que a largo plazo eso se refleje en este caso específico en menos amputaciones, menos infartos de miocardio. Y eso no lo logran estos fármacos. Su principal ranque se produce, ¿cuál es? Hipoglicemia. Y es el más peligroso, hipoglicemia. ¿Ya? Por eso que han sido dejados usados de lado. Antes que estos fármacos se prefieren usar inhibidores de T4, quizás los otros que les he mencionado, pero el riesgo principal con eso van a ser la hipoglicemia. Obviamente no los van a usar en enfermedad renal ni hepática, por ese riesgo justamente. Aquí están, bueno, quizá la nimepiría se podría usar en falla renal, pero con mucho riesgo. Yo sugeriría que no. En los pacientes con falla renal de preferencia no se usan las sulfonilurias, no usarlas, no usarlas. El riesgo es alto en estos pacientes de hipoglicemia. ¿Qué más tenemos? A ver, Luis de 40 años, diagnóstico de diabetes mellitus, tratamiento con insulina, cumple medicación, tiene como complicación enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, un infarto de miocardio y ataque isquémico, un TIA transitorio. Los exámenes solicitados que muestran glucosa 125 y 7.8. La pregunta es, ¿este paciente está bien controlado? ¿Sí o no? ¿Tiene buen control de la enfermedad del paciente? ¿125 de glucosa, glicosilada 7.8, ¿está bien controlado el paciente? ¿Tiene buen control de la enfermedad? Con lo que les he mencionado, no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Van a aumentarle un fármaco más? Ya, tienen que tener mucho cuidado acá. O sea, no tienen que guiarse solamente del cuadro. Miren lo siguiente. Ya. ¿Qué dice acá? ¿En quiénes vas a ser más exigente con la glicosilada y en quién menos exigente? ¿Te parece justo, por ejemplo, que una paciente diabética de 90 años con un cáncer terminal le exijas que su glicosilada sea menos de 7? No. Vas a ser menos exigente, entonces, menos exigente en pacientes, por ejemplo, con una enfermedad de larga data y con muchas complicaciones, con expectativa de vida baja. Un abuelo de 80, 90 años con muchas complicaciones, con comorbilidades, cáncer, ponte, ¿ya? Infartos ya previos. O sea, en esos pacientes ya muy complicados no eres tan exigente. Vas a mantener glicosiladas de 7 a 8 y con eso estás feliz. Porque si la bajas mucho, tienes riesgo de hipoglicemia. ¿Con quién vas a ser más exigente? Vas a ser más exigente con el de reciente diagnóstico, con el jovencito gordito, sin mayores comorbilidades, ¿no? Que tiene una larga vida. Con él sí, este pata tiene que ser menos de 7, menos de 6.5 si quieres. O sea, tienes que individualizar la terapéutica. Ese es el objetivo de esto. Entonces, recordemos, mira, 40 años tiene falla renal crónica en diálisis, ya tiene infarto de miocardio, ya ha tenido un DCD, un día. ¿Vas a querer que el pata tenga menos de 17 glicosilada? No. Quizá por darle tanto medicamento, teniendo en cuenta que hace falla renal, hace hipoglicemia y se muere por otra cosa. ¿No? O sea, la cosa es individualizar. Una cosa es lo que tú respondes en el examen, ¿no? Objetivos terapéuticos, y otra cosa es en la vida real, y en casos clínicos en el examen, que lo plantean, ¿no? Te ponen un paciente que ya con muchas comorbilidades no vas a ser tan exigente en esto. Eso es lo que quiero decir acá. Ya. 50 años, consulta por polifagia poliuria polidipsia, baja de peso, 10 kilos, 2 meses. Exámenes auxiliares, glucosa 280, 12 glicosilada, diabético por todo sitio, ¿no? Ya, el paciente es un paciente nuevo, ¿eh? Es nuevo, no recibe nada.
nuevo, así va por baja de peso, como el otro, polifagia, poliuria, polidipsia, pero tiene estos valores, ¿no? Ya sabes que tiene la enfermedad, pero quizá los valores sean más altos que el primer caso, ¿no? Acá tiene 280, el primero tenía 7.8, ese tiene 12. La pregunta es cómo lo manejo al paciente. Por eso, si en un examen X se preguntan fármaco o lesión para diabetes, responde metformina, ¿no? Metformina. Pero tienes que individualizar, pues en este caso puntual, ¿qué usarías? Insulina. Ya. ¿Por qué? ¿Cuándo usarías insulina? ¿Cuándo empezarías con insulina? Muy bien, más de 10 de hemoglobina glicosilada. Ya, bien. Acá dice, iniciar insulina sí, glicosilada más de 10, glicemia más de 300 o marcadamente sintomático. Marcadamente sintomático. Tiene más de 10, glucosa por ahí. Y de los síntomas, ¿cuál es el más importante? O sea, de todos los síntomas de diabetes, el que me dice, así, tengo que iniciar insulina. El síntoma principal que me indica uso de insulina. Ya, baja de peso. ¿Por qué? Acuérdense que un diabético tipo 2, su célula beta ya no funciona bien. La célula beta que produce insulina. ¿Qué hace la insulina? A la glucosa la mete a la célula para que se use como fuente de energía. Si ese paciente ya deja de producir insulina porque sus células beta ya no funcionan, no va a haber quien meta a la glucosa a la célula para que produzca energía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Saca energía del músculo y la grasa y te consume. Consume tu músculo y consume tu grasa y bajas de peso. No solo eso, sino que como consume tu grasa, produce cetoácidos y hace la cetoacidosis diabética. Entonces, baja de peso importante en esos gorditos, ¿no? Que bajan de peso sin dieta y están felices. Ya, esos que bajan de peso sin dieta, probablemente su reserva de insulina ya se agotó. Es un indicativo de que tiene que usar insulina. A ver, el esquema para el paciente ambulatorio, hablo del ambulatorio, porque lo que es el manejo hospitalario ya lo vamos a ver después en la práctica, es esquema de insulina basal. ¿Cuál es este esquema de insulina basal? Aquellas insulinas que te duran hasta 24 horas, que te cubren 24 horas. ¿Cómo se empieza? Es variable, depende mucho de los pacientes. Puedes empezar de frente con 10 unidades en todos los pacientes o puedes empezar 0.1, 0.2. Empezarás con 10 unidades de frente en un paciente pues gordito, joven, ¿no? Y empezarás con 0.1 en un paciente con riesgo de enfermedad renal, quizás con mucha menor dosis. Vas ajustando 2 a 4 unidades 2 veces a la semana. Y si yo doy insulinas basales, la glucosa que tengo que controlar es la glucosa en ayunas. O sea, 2 veces por semana le pido en ayunas su glucosa. Acuérdense que tiene que estar de 80 a 130. Si no se logra ese valor ahí, ajusto 2 a 4 unidades 2 veces por semana. Y en hipolicemia no se suspende, sino que también se baja la dosis. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte práctica. Pero la idea es que un paciente ambulatorio, cuando inicia insulina, es cuando tiene estos criterios. Y sobre todo de los síntomas, baja de peso en el paciente, ¿no? Ahí están las insulinas. Insulinas basales, ¿cuáles son? Las que me cubren 24 horas. Glargina tenemos acá, me cubre 24 horas. Y la última que ha salido es la Degludec, que me cubre hasta más de 42 horas. ¿Por qué quiero hacer eso? Sobre todo uso esa insulina en aquellos pacientes que tienen problemas con cumplir sus dosis. Por ejemplo, ¿qué te cuento? A ver, un paciente que trabaja pues en una mina, que se va lejos, que quizás se interne, o aquellos que se internan en su salud en la selva, no sé, que tengan problemas con cumplir sus dosis de insulina diariamente, puedo usar esas ultralentas, ¿no? De Gludec, que me dura más de 40 horas, sino con la otra, ¿no? La glargina. ¿Qué pasa en el hospital? No tenemos esta insulina, glargina, que usamos NPH. Y NPH, mira, me dura hasta 16 horas. O sea, la NPH para que sea insulina basal, me cura todo el día, tendría que darla una, dos.
eso que lo vamos así. Y ustedes se han dado cuenta en el hospital seguramente que el NPH, la mayor dosis la dan en la mañana y una dosis más chiquita por la tarde. ¿Por qué? Porque mira todas las insulinas, todas hacen, suben y bajan, suben y bajan. En cambio, NPH hace dos picos, un primer pico y un segundo piquito. Y el segundo piquito por la noche me puede producir hipoglicemia. Vamos a ver más adelante por eso que la dosis de NPH de la noche es un tercio menos que la que se deja por la mañanita. Luego tenemos insulinas de acción ultra rápida que me duran hasta 4 horas, Lispro por ejemplo. La insulina R rápida que me dura hasta 8 horas dependiendo. Entonces cuando hablo de basales, aquellas que me duran bastante tiempo. Glargina de Gludet o NPH el día 2 veces. Ahí están el mecanismo de acción de las insulinas, inicio de acción, perdón, efecto, cuánto tiempo dura. Lo vemos en la práctica eso. Y miren finalmente este cuadrito que es del 2005, que era ahí, ¿cuál era el evento fisiopatológico de la diabetes tipo 2? Intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, ¿ya? Entonces, justo en esa época salieron esos fármacos que les menciono, que me combatían justamente esa resistencia a la insulina, y todo el mundo usaba. Y por ahí ya se hablaba un poquito de disfunción de la célula beta. Actualmente ya saben, diabetes tipo 2 es disfunción de célula beta en un contexto de resistencia a la insulina. Entonces la misión es cuidar a la célula beta. Ya. Miren, el enfoque fisiopatológico se dio a partir del 2013 con este octeto ominoso. ¿Qué es eso? Se descubrieron 8 eventos fisiopatológicos que me daban hiperglicemia. Efecto disminuido de incretinas, lipólisis aumentada, aumento de absorción de glucosa en el riñón, captación disminuida muscular, mucho apetito, producción hepática de glucosa, el S-glucagón, secreción de insulina alterada. Todo me conducía a hiperglicemia. Y se daban cuenta que dando metformina, actuábamos en todos, ¿no? Actuábamos sobre todo en producción hepática de glucosa y por ahí en la captación periférica. Dando sulfonilurias, quizás forzábamos más a una célula beta. Mira, te estoy diciendo que en el diabetes tipo 2 la célula beta ya disfunciona. Y con las sulfonilurias que estoy haciendo, estoy forzando una célula beta que ya funciona, que produzca el último que tiene. Olvídate. Entonces estábamos mal enfocados, ¿no? Por eso que el enfoque ahora es fisiopatológico. Ahora, eso es del 2014-13. 2 años después, en 2016, salieron los 11 nefastos o los 11 agresores, que ya no eran 8 eventos, sino eran 11 eventos fisiopatológicos. 11 eventos fisiopatológicos que me contribuían a la hiperglicemia. Y solo estábamos actuando en un par nomás. ¿Qué estaba pasando, no? Y miren, acá ya hablaban, pues, de la disfunción de la célula beta, que era lo principal, no tanto la resistencia a la insulina. Entonces, si se dan cuenta, actualmente los fármacos que estamos dando, que son los que me aumentan el efecto de las incretinas y los inhibidores de la SGLT2, son los que actúan en la mayoría de los eventos fisiopatológicos. Miren por dónde está incretina, por todo sitio, por todo sitio. O sea, mejorando el efecto incretina, dando análogos de incretina, y se espera que también se descubra que inhibiendo a la DPP4, estamos actuando en diversos eventos fisiopatológicos, ya no en 2 y 3. Por eso ese es el enfoque de la enfermedad actualmente, es fisiopatológico. Es fisiopatológico. ¿Por qué? Porque estamos logrando varios avances y beneficios en varios órganos. Cámara y su micrófono. Utilizar su teléfono. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener con la enfermedad? Inicio de insulinoterapia. No hay que tener miedo con la insulinoterapia, ojo. O sea, hay pacientes en los cuales tienes que iniciarle de arranque insulina. O sea, si les preguntan, el fármaco de elección metformina. Pero hay pacientes que deberías iniciar la insulina desde el arranque. ¿Ya? En pacientes obesos que tienen que bajar de peso, ya saben que hay fármacos que tienen ese efecto. Se pueden empezar con esos también. Tienen que buscar objetivos duraderos a largo plazo. Ahí esto no lo mencioné. El uso de sulfonilurias, se ha visto que luego de algunos años de su uso, las sulfonilurias ya no funcionan. ¿Y por qué ya no funcionan? Porque fuerzan a una célula beta que ya no funciona a seguir produciendo insulina, cosa que no se puede.
Entonces, más bien hay que procurar evitar la difusión de la célula beta con los fármacos que les he mencionado. Otra cosa importante, perfil de seguridad. Los RAMs que me pueden producir, ya saben, algunos me producen falla cardíaca, otros me dan falla renal, otros más hipolicemias. Individualizar a cada paciente en base a sus comorbilidades. Cuidar a la célula beta es lo que hace el efecto de incretina. Terapia combinada desde el arranque, se puede dar. Ya saben, si es más de 10 de glicosilada, insulina. ¿Cuándo empezarían de arranque 2 fármacos antidiabéticos? ¿Cuándo empezarían de arranque 2 antidiabéticos juntos? O sea, ya saben cuándo empezar insulina, saben que en eso usan la mesona, pero ¿cuándo podrían usar de arranque 2 antidiabéticos juntos? ¿Qué me dicen? Cuando la glicosilada es entre 9 y 10, ¿ya? 9 y 10 de hemoglobina glicosilada pueden usar 2 antidiabéticos juntos. ¿Ya? Metformina es uno de ellos, y el segundo fármaco ya saben. El segundo fármaco depende de los siguientes escenarios, ¿no? Depende si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tiene enfermedad renal. Si no los tiene, minimizo el riesgo de hipoglicemia, que no tenga medios económicos. Ahí uso sulfoniluria. Depende de esos escenarios. Tengan en consideración. Ya saben cuándo iniciar terapia combinada, ¿no? 2 fármacos, de 9 a 10 de glicosilada. Si no responde a 2 fármacos, o sea, ya le doy 2 fármacos y a los 3 meses reevalúo con hemoglobina glicosilada. Si no está menos de 7, la guía te dice que agregues un tercer fármaco. Ya. Generalmente acá ya agregamos insulina. O sea, cada 3 meses con tu glicosilada, ¿no? Que sea menos de 7. Si está con 2 fármacos y el paciente no controla glicosilada menos de 7, ya puedes agregarle insulina al paciente de frente. Algunos te dicen un tercer fármaco, pero de preferencia ya insulina. Indicaciones ya las vamos a conocer en la práctica. ¿Cómo van a manejar la hiperglicemia en una falla renal? Yo les pongo una opción, insulinas. Pero acá van a ser insulinas de acción corta o ultracorta para que no recirculen ni me den hipoglicemia. De antidiabéticos no insulínicos, ¿qué podrían usar en falla renal? Ya les dije. De antidiabéticos no insulínicos, ¿qué podrían usar en falla renal? Análogos de GLP-1, ¿cuál? Liraglutida. ¿Cuál más? Liraglutida y linagliptina. Muy bien, son alternativas, ¿ya? Alternativas terapéuticas. En insuficiencia hepática, lo que ustedes también usar es insulina. Estos 2 pacientes, falla renal y falla hepática, tienen que individualizarse. No es así de sencillo con ellos. Y eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta adicional, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, esto se los voy a compartir, no se preocupen. Listo, chicos, nos estamos viendo entonces. Nos vemos en la siguiente clase.